Dios bendiga a todos, hermanos, a los que nos están viendo a través de las redes sociales. Pida a Dios si lo puede hacer un favor, puede dar. There's a folding table back there in the office, a small brown one. Could you bring it for us and use it in front of us? Quiero primeramente pues excusarnos a los que nos ven a través de las redes sociales. Tuvimos como 2 o 3 semanas haciendo ciertos ajustes porque queríamos mejor servirles. Para poder transmitir no solamente de mi hogar, que ya lo estábamos transmitiendo anteriormente, pero queríamos transmitir también de aquí de la iglesia. Y tenemos presente, pues estamos hoy intentando algo nuevo y estamos transmitiendo a través de YouTube. Y le invitamos, hermanos, que si usted puede pues compartir esto, les vamos a dar un par de minutos para que los que se están conectando pues puedan compartir a YouTube. Compártelo en Facebook. No sé si la hermana Cindy me puede hacer el favor y lo puede compartir en la página mía de Facebook. Yo lo voy a intentar hacer de acá arriba y después luego pues vamos a arrancar con la clase, hermanos. Amén. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros nuestro hermano Soto y la hermana Soto, que nos está compartiendo con nosotros el material. ¿Es que está en la clase de algo? Amén. Que usted tenga, hermano, el hermano Darío puede llevarle el micrófono para que se pueda oír la pregunta, ¿verdad? A las redes sociales, porque si no, algunas veces no se escucha bien. Se escucha bien entre nosotros, pero no se escucha bien entre cuando se hace una pregunta a los que están oyendo, ¿verdad? En Facebook. Entonces, hermano Darío, que se encargue él de, entonces de ir y para que le pueda prestar el micrófono. Amén. Los que tengan una pregunta o un comentario, gloria a Dios. Aleluya, Jesús. Bueno, hoy déjame buscar el material primero para no adelantarme. Bueno, porque tenemos que hablar por el micrófono. Dale un minuto a lo que nos conectamos y después lo ponemos. Gloria a Dios. Me baja, ok. Bueno, hermanos, Dios bendiga a todos, hermanos. Como le dije de antemano, pues me voy a disculpar si hay cualquier error técnico. Es la primera vez que estamos transmitiendo de la iglesia, o la segunda vez que estamos transmitiendo de la iglesia de esta forma. Entonces, si cometemos errores, nos disculpen, hermanos, pero poco a poco pues vamos a ir aprendiendo, ¿eh? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, hermanos, un poco interesante. Y déjame primeramente pues explicar cómo Dios pues me ministró para este tema. En la célula que di hace, creo que fue la semana pasada, la semana antipasada, pues el material que estamos estudiando tocó un poco de este tema y me llamó tanto la atención que dije, wow, quiero compartirlo con la iglesia. Pues entonces quizás algunos lo hayan escuchado parte de este tema. Yo lo modifiqué y le traje otro ángulo que fue la parte que me ministró a mí. Ellos se enfocaron más en el llamado de la imposición de manos y te vas a dar cuenta que yo me estoy enfocando más en lo que es autoridad delegada y delegada. Me van a disculpar porque yo sé que esa palabra me la voy a comer varias veces. Pero sí, hermano, los jóvenes si quieren pueden ir abajo. Hermano Kevin, si quieren ver la clase de los jóvenes pueden pasar abajo. Darío, creo que ya no es joven, me disculpa, ya tú eres adulto. Ya se queda con nosotros. Esas son las consecuencias de seguir poniéndose viejo. Entonces, pues vamos a tratar de despedazarlo. No sé si voy a poder terminar la clase 100%, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Recuerden, hermanos, que porque estamos en vivo no significa que no queremos que ustedes opinen. Ya ustedes saben que nuestras clases son dinámicas, hermanos. Ustedes no están en vivo, solamente nosotros, pero sí nos encantaría que pues, pudieran participar. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la autoridad delegada, hermanos. Y es una de las formas en que Dios le habla al pueblo. Entonces, en la primera pantalla, ¿verdad? La primera hermana Miriam, si me lo puede leer, se van a dar de cuenta, enseño algo. I see it yesterday here.
Dios nos habla en dos formas. Dios nos habla a su pueblo en una forma directa, que significa cuando Dios va directamente al hermano sordo y tiene una conversación con él. O sea, todavía Dios practica eso. Y también otra forma en que Dios nos ministra es a través de delegando la autoridad, que es donde lo vamos a estar anclando hoy en día. O sea, son dos etapas. Dios se dirige a la autoridad directa y a veces Dios se dirige una autoridad delegada. La hermana Mira, si me puede leer el primer párrafo. Dice así en el nombre de Jesús. Primeramente, gracias por conectarse, amén, que están conectados en las redes sociales. Y después gracias a los hermanos también que están aquí con nosotros, gloria a Dios, para aprender cada día más de la palabra del Señor, amén. Dice así en el nombre de Jesús: una autoridad delegada es una persona que recibe y representa la autoridad de Dios. La autoridad pertenece a Dios, pero Dios tiene dos maneras de ejercer su autoridad. Autoridad directa. Esto significa que Dios nos dice directamente a través de su palabra o a través del Espíritu Santo lo que Él desea que hagamos. Número 2, la autoridad delegada. Esto significa que Dios elige a determinadas personas para que representen y ejercen su autoridad. Amén. Amén, que fue más o menos lo que estaba yo mencionando en el principio. También en la próxima página se van a dar cuenta que le puse ciertas fuentes de información que yo utilicé para desarrollar esta clase. El primero fue lo que le dije anteriormente, nuestro hermano Elías Páez, que es de México, pues fue el que nos introdujo un material que es tremendo y lo estamos utilizando hoy en día en las células, que el hermano Juan pues, ha hecho un trabajo excelente en el año 2021, pues desarrollando esto. Entonces parte de este material lo saqué, me gustó, me ministró mucho de una clase, nosotros que ellos prepararon que se llama la imposición de manos. Entonces segundo, también el hermano David Bernard, que es nuestro superintendente, él tiene un libro que escribió muchos años atrás y creo que son uno de los requisitos cuando uno va a sacar licencia de nuestra organización, que está supuesto a leerlo. Es más, si no me equivoco, creo que la licencia local, cuando uno está sacando licencia local, creo que es, tiene que ver hasta un video. Y creo que el video es el hermano que falleció, el hermano Rosco. Creo que en la enseñanza, pero el autor del libro se llama Los dones espirituales y el autor es el hermano David Bernard. Está en inglés y español, hermano, y es tremendo material. Entonces, parte de lo que estamos sacando la fuente es de ahí. También otro libro, no sé si el hermano solo lo conoce, se llama Los detalles importantes. Ese es el hermano Carter Kuhn, que es un buen amigo mío, hermanos, y es más, de este libro, hermano, fue donde yo saqué mucha fuente de información cuando estábamos escribiendo la constitución de nuestra iglesia. Él te da ejemplos en cómo uno pues debe de organizar la iglesia. Y habla del liderazgo, del cuerpo ministerial, de la carta de incorporación, y es un material tremendo, hermanos. Entonces, son las tres fuentes primordiales que donde sacamos el material que vamos a estar dialogando hoy. Bueno, lo voy a invitar, hermano, que busquemos en el libro de Hebreos, capítulo 6. Los que nos están viendo de su casa, pues, aunque no estén aquí con nosotros presentes, les invitamos que busque su Biblia, involúcrese con nosotros. Quizás hoy no sé cómo está funcionando el Zoom, si lo vamos a poder conectar. It's behind me. Ok, perfect. Pero ya la próxima semana vamos a tener trabajando mucho más mejor. Pero le invitamos a que abra sus Biblias al libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1 al 3. Y le voy a pedir, hermano Soto, si me lo puede leer. Amén. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Y leemos en Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 3, ¿correcto? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite.
Amén, gloria a Dios. Se van a dar cuenta, hermanos, que yo highlighté o, ¿cómo se dice? Señalé un poco 3 expresiones que usa el apóstol en esta escritura. La primera es cuando dice rudimentos de la doctrina, y después la frase el fundamento, y tercero la imposición de manos. Quise comenzar con la imposición de manos porque vamos a darnos de cuenta que la imposición de manos cae en la categoría de una autoridad de parte de Dios delegada. Y lo vamos a desplazar un poco por un par de minutos. Voy a leer la introducción que dice: la imposición de manos en Hebreos 6 se refiere a algo más que un simple hecho. Dice, representa una doctrina clave. Identifica esta práctica como una de las doctrinas fundamentales de la iglesia. Aparentemente, dice, representa la obra milagrosa del Espíritu Santo en la iglesia, incluyendo los dones del Espíritu, porque en el libro de los Hechos el Espíritu Santo generalmente vino con la imposición de manos. O sea, una de las partes que me ministra, ¿verdad?, que fue porque quise comenzar, porque si somos sinceros, hay mucho material. La Biblia, cuando hablamos de este tópico, está lleno de material. Pero me llamó la atención comenzar con Hebreo, porque me encanta la forma que el apóstol expresa y se refiere, dice, los rudimentos de la doctrina, y después dice, refiriéndose al fundamento de nuestra doctrina. Si analizamos y despedazamos esta escritura un poco, se van a dar de cuenta que se está refiriendo a la imposición de manos, no simplemente un hecho común y corriente, insignificante, sino lo está declarando como son parte de los rudimentos de nuestra doctrina, y después dice también de nuestro fundamento. O sea, esto es algo esencial, no es simplemente algo que a algún pastor se le cayó en la cabeza y se antojó de hacerlo de esa forma. O sea, tiene una base bíblica esencial mandada por Dios. Es tanto que si analizamos, no tenemos hoy tiempo para hacerlo, pero si analizamos el Nuevo Testamento, se van a dar de cuenta, hermano nosotros, de que el Espíritu Santo, en la mayoría, no en todo, pero en muchos de los casos, cuando almas eran llenas con el Espíritu Santo, era a través de la imposición de manos. De la imposición de manos, ¿verdad? Podemos nosotros saber que ha venido desde el principio, desde que cuando Dios mandó a ungir a los profetas, mandó a ungir a David, mandó a ungir a Saúl, a Samuel, dice la palabra que ellos lo ungían con aceite, y dice también que les ponía las manos en la frente, o unos se los ponían en el pulgar de la, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice, hermano? Y también en y también en la punta de los pies, ¿verdad? O sea que desde el principio se ha visto que Dios siempre ha puesto esa ley de la imposición de las manos. Y vamos a ver que es un tema bastante sagrado. Por eso quise comenzar con la imposición de manos. Mira lo que dice, le voy a invitar que pasemos a Deuteronomio 28:8, que dice: Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, aquí vemos en Deuteronomios cómo Dios está diciendo que Él va a bendecir donde usted ponga su mano. O sea, el ejemplo que aprendemos de Deuteronomios sobre la cita de Moisés es que Dios te está dejando saber que cuando usted ponga su mano, Dios va a bendecir. O sea, y hago énfasis en esta escritura porque a veces es fácil, hermano nosotros, que se convierta una rutina este acto. Y ese es el peligro. O sea, nosotros en nuestra iglesia pues tenemos una estructura donde cada domingo asignamos 2 miembros, a veces 3, dependiendo del servicio que sea, que son lo que llamamos el ministerio del altar.
Esas personas son los que pasan al frente y nos ayudan a orar por las almas que pasan al altar. Y no los escogemos livianamente. O sea, hay ciertos requisitos que esperamos de ellos. Más que todo, que ellos sepan lo importante que es esa posición. Que cuando usted ponga su mano sobre la frente de una persona, sepa usted y tenga la fe que Dios lo quiere usar a usted para ministrar esa alma. O sea, es una autoridad delegada de parte de Dios. No es simplemente de que una rutina que el pastor lo escogió a usted para que usted no. Si nosotros nos preparamos y estamos orando, o sea, si a mí me toca, no sé quién le toca la administración del altar esta semana o este día, pero ellos deberían de ya estar conscientes, una semana de anticipación. A mí me toca orar por las almas que van a pasar al altar este domingo. Deberían estar orando y sacar un tiempo para ayunar, para que cuando ellos pongan su mano en esa frente, no saben cuando usted ora con una persona con que esa persona está luchando. No importa si es el pastor o si es una alma nueva, una visita. O sea, ambos son esenciales, importantes. O sea, pero cuando usted ponga tu mano en la frente, si seguimos los rudimentos bíblicos o los fundamentos bíblicos, nos vamos a dar cuenta que Dios está declarando que va a ser una bendición. Y eso es un punto, hermanos, que es esencial. Dale un micrófono, hermano. Dios le bendiga, hermano. Con respecto de la imposición de manos que está hablando el pastor Andino, yo he escuchado muchos, ¿puede decir comentarios con respecto a la imposición de manos? Que no todos los que tienen el Espíritu Santo pueden ir y orar por la persona, como estaba diciendo el pastor, porque uno no sabe qué cargas tiene esa persona, qué problemas, y pues para mí siempre ha sido como un temor, porque uno no puede ir por emoción, sino hacerlo, como dice, que Dios ponga algo, como dice, un sentir de ir y poder y orar, porque no todos que tenemos Espíritu Santo podemos hacerlo. Entonces yo comparto con el pastor porque ha habido momentos en que cuando me he inquietado por una persona, yo no lo he querido hacer porque como voy como que lo hago, no lo hago, como que dudo. Entonces cuando no lo he hecho en ocasiones, como que en la noche como que eso me viene y uno pues mi duda hizo que de repente no pueda haber sido de darle una palabra a la hermana o ser de bendición por el miedo de que el temor. Me gustaría, hermanos, aprovechar que la hermana trajo ese punto, que lo vamos a despedazar, a coger la opinión de los hermanos que están presentes en la iglesia. ¿Qué pensamos respecto a lo que está diciendo la hermana, verdad? La hermana está diciendo, acabo de comunicar, de que no todos los que tienen el Espíritu Santo deberían estar usando la imposición de manos. Me gustaría ver qué piensan, hermanos. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Hermana Luisa está loca por decir algo. La bola se está sacando la cabeza. Hermano Antonio también está loco. Hermano Radio, le dio el micrófono a hermano Antonio. Lo que quiero saber es su opinión. ¿Dónde estamos parados con ese concepto? Porque esto es una opinión que no es muy familiar, no es muy, ¿cómo se dice? No es recibido muy común. Hay muchas personas. Es más, la semana antipasada estábamos ministrando una alma con este mismo tópico, sin saber que vamos a hablar de esto hoy. No del Faro, es de una iglesia bien lejana, pero este tópico se le presentó y no todos están de acuerdo con lo que dijo el hermano Soto. Me gustaría escuchar la opinión del hermano Antonio. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Sí, en parte estoy de acuerdo con la hermanita, ¿verdad? La opinión de ella. Pero recuerden de que si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos el poder. Dios nos ha depositado un poder, ¿verdad? Y dice el Señor de que tenemos poder para poner manos sobre los enfermos. Solamente como decía ella, no siempre vamos a ir a poner manos. Tiene que haber ese sentir en el corazón, porque a veces Dios mismo es el que pone el sentir, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestro corazón, ve a orar por esta persona.
Y si usted lo siente, hermano, usted tiene el poder del Espíritu Santo, hay que hacerlo, porque como dice ella, después uno se queda con resentimiento. A mí me ha pasado en muchas ocasiones, hermano. Este es un punto esencial. No sé si alguien más quiere decir algo, la hermana Mérida. Buenas tardes, bendiciones. Yo hablaría en lo que mi bisabuela nos enseñaba. Dice que igual este es como un punto muy delicado, como decía la hermana, que dependiendo también si la persona tiene cargas, entonces va a recaer a la persona que tocó. No todo el mundo puede imponer la mano para orar sin saber entonces qué le está traspasando a la persona que le ha puesto la mano. Amén, hermano. ¿Listo? Seguimos. Bueno, vamos a seguir. No quiero despedazarlo todavía, hermana Catalina. Lo vamos a despedazar según vamos en la clase, hermana, diga. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Bueno, en este caso, hermanos, mi opinión también es como dice la hermana. La apoyo también a la hermana porque cuando yo a veces he estado allá para que oren por mí. Y como dice usted, hermano pastor, que tenemos el Espíritu Santo, no todos podemos, ¿verdad? Pero si nosotros estamos en ese lugar, ahí es del altar de Dios, orando, y Dios pone sentir en nuestro corazón, aunque no nos toque a nosotros ministrar, y Dios pone sentir en nuestro corazón, de que nos dice, ora por esta persona. Podemos ir nosotros a orar por la persona de que sentimos nosotros de pasar a orar, porque en este caso a mí me ha pasado y yo no me va a disculpar que no le he pedido permiso a usted ni le he dicho está bien esto y hasta ahora le lo estoy diciendo, porque yo estaba allá adelante orando, que no me ha tocado ministrar a mí, pero cuando estoy allá, yo en 2 ocasiones he sentido el sentir como que alguien me dice, ve y orar por esta persona. Y yo lo he hecho, hermano, y no sé si eso está correcto. Eso lo vamos a despedazar, hermano. Déjame decir este punto que no lo hemos tocado, pero por si acaso se me olvida más luego. Hay una diferencia entre la imposición de mano, que es orar por una persona, y orar con una persona. No sé si me estoy explicando adecuadamente. Dime aunque sea que a veces autista. Usted puede, si se da cuenta, los jóvenes de nuestra iglesia tienen la tendencia de que a veces de ellos mismos salen y ellos comienzan a orar unos por los otros. Darío pasa y le pone los brazos al Diego y comienzan a orar juntos. O el hermano César, o sea, los jóvenes. Y los hermanos también. Que es una diferencia en cuando uno está orando y poner la imposición de manos. No sé si vamos a llegar a despedazarlo, pero sí hoy nos vamos a tratar de entrar un poco en la imposición. No sé si vamos a decir algo. Estamos muy calladitos. Hay que traerle café. No, amén. Si oímos bien los hermanos, casi todos estamos de acuerdo en el punto. Dios nos da el Espíritu Santo, sostenemos un llamado de parte de Dios, Él nos está dando un down payment para el futuro venidero, amén. Pero como dijo el pastor, hay una diferencia grande entre orar por alguien, una necesidad, hermanos. Por ejemplo, cuando uno conoce a la congregación y yo sé que usted tiene una carga porque tiene un problema y la veo que está orando, yo voy a acompañarle en su oración porque sé lo que está pasando. Pero cuando se trata de imposición de mano, como para declarar una sanidad, o uno ve algo extraño que quiere una liberación, entonces ya uno va con un sentir diferente como se dijo, amén. Pero estamos cerca del acuerdo. Y si el tiempo me permite, quiero regresar, por si se me olvida, a lo que estoy diciendo, al punto que el hermano Antonio trajo. Y la hermana Soto trajo 2 puntos. Trajo el temor que deberíamos de tener y respetar, no un temor de miedo, sino un temor de respeto a lo que es la imposición de manos. Y a veces, por temor, pues como dijo la hermana Catalina, siente que Dios te está hablando y no pasamos.
¿Entiendes? Esos son un punto esencial. Pero voy a traer varios ejemplos respecto a la imposición de manos. Dice, el primer toque dice, la imposición de manos es asunto de autoridad. Quiero que eso se quede grabado. O sea, la imposición de manos, bíblicamente, nos vamos a dar cuenta que es un asunto de autoridad. Obviamente, autoridad espiritual. Entonces, voy a usar dos escrituras bíblicas, ejemplos del libro de Génesis, para que veamos que esto no es algo, hermano, que salió solamente en la nueva generación o en la iglesia primitiva, sino que estamos regresando hasta el libro de Génesis. Y voy a ir a Génesis capítulo 27, versículo 23, y para darle una idea, esto es cuando Isaac está bendiciendo a su hijo Jacob. La historia creo que todos la conocemos. Y dice, y no le conoció porque su mano era vellosas como las manos de Isaú. Y dice, y lo bendijo. Lo voy a dejar ahí y después regreso. Dice, ahora el segundo, dice, el disgusto de José. La parte B. Jacob, ahora estamos hablando de Jacob. Dice, bendice a Manasías. Génesis capítulo 48, versículo 14. Dice, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Ifrán, que era el menor. Dice, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasías, colocando así manos al derecho. No sé si yo dije bien. ¿Cómo? Al revés. Dice, aunque Manasías era el primogénito, a través de 2 generaciones. Ok, déjame explicarle por qué me ministraron estas 2 escrituras. Aquí vemos lo más interesante es, hermanos, que son 2 generaciones consecutivas. Isaac es la primera escritura que leímos, ¿verdad? Y Isaac ya está en sus años de vejez, ya sus ojos se estaban cerrando, y ustedes conocen la historia. Jacob vino, le hizo una manipulación, un engaño, pero él estaba procurando una bendición que él sabía que solamente la iba a poder alcanzar a través de la imposición de manos de su viejo. Analízalo, hermanos. Él sabía, tengo que inventarme algo, una manipulación. A veces yo me preguntaba, y no me voy a entrar en esto, pero simplemente un ejemplo. Yo me preguntaba, ¿cómo es posible que Dios honró ese acto? Porque era un engaño. Jacob se disfrazó para que le pusieran la mano sobre él y que lo bendijera. Si el padre lo hubiera reconocido, no le hubiera dado la bendición. Pero para que veamos cómo es que Dios está honrando el acto físico y las palabras audibles que Isaac, el padre, estaba declarando sobre la vida de ese hijo. Y ahora brincamos, no me voy a brincar los años, pero estamos en una generación completa. Ya Isaac falleció, ya Isaac no existe en la tierra, ahora está Jacob, los años se le han avanzado. Ustedes conocen la historia de Jacob, y ahora él está en su vejez y está a punto casi de morir. Y de repente José se entera, tu padre está enfermo. Y él viene y agarra a sus 2 hijos que habían nacido en Egipto. Ustedes conocen la historia. Él quiere con la misma, ¿cómo se dice?, ansiedad y con la misma preocupación que antes de que Jacob muriera, su padre, que pusiera las manos sobre sus hijos y le diera la bendición. ¿Por qué esto es importante? Bueno, por varias razones. Número 1, nos muestra que la imposición de manos es un acto físico, pero tiene mucho valor. ¿Cómo se dice? Tiene mucho valor espiritual que Dios honra. O sea, cuando el siervo de Dios pone su mano sobre una persona, Dios está honrando el acto. Y después vamos a darle cuenta que hay veces que Dios te dice, no ores por él, no lo unjas. En mi ministerio he pasado la experiencia en sin número de ocasiones y he sido criticado por nosotros, porque personas me han dicho, pero ¿por qué el pastor no pasó? ¿Por qué el pastor no oró por él? Porque la imposición de manos para Dios es algo sagrado.
Yo me atrevería a decir que si Isaac se hubiera dado cuenta, no hubiera ungido a Jacob. Bíblicamente, hermanos. Ahora, mira cómo se desafía la historia de José, que me encantó. Qué pena que el niño, yo sé que no me conoce mucho y yo no lo puse de ejemplo porque me puede meter una patada. Pero Josué le llevó 2 niños delante de Jacob, ¿verdad? Le llevó el mayor, que era Manasías, y el menor, que era Efraín. Entonces, imagínense que yo soy Jacob, estoy en mi vejez, mis ojos se están oscureciendo y mi hijo me trae, sus 2 hijos, intencionalmente él los posiciona y, si no me equivoco, puso al mayor a su mano derecha y puso el menor a su mano izquierda. José lo hizo intencionalmente con el propósito de que la bendición primordial iba a ser para el primogénito. Analízalo, hermanos. Y Jacob vino y hizo esto. Cruzó los brazos. ¿Qué simboliza esto, hermano? Número 1, que hay autoridad en la mano derecha, que significa la mano del poder, la fuerza, bíblicamente hablando. No tengo que mandar en eso, pero la mano derecha significa poder. Como fue la escritura que dice que Jesús se sentó a la diestra de Dios, está dando el poder. Entonces, pero cuando autoridad, gracias. Cuando él cruza los brazos, disculpen, hermanos, José como que dice: papi está bien, papi no ve bien, papi se equivocó, y le agarró el brazo y le hizo así con papi. Y gracias a Dios que el papá es medio torpe, y como que me imagino yo, porque yo tengo un padre que a veces me está viendo, no que me estoy llamando torpe, estoy diciendo que es de autoridad. ¿Y qué hizo el papá? Dijo: yo no estoy equivocado, el papá le dijo no. Y después le explicó y le dijo: yo entiendo que este es tu primogénito, quizás tu favorito, tienes muchos planes con él y Dios lo va a bendecir, pero el mayor le va a servir al menor. O sea, en su vejez, ¿verdad?, el siervo de Dios, oscureciéndose sus rostros, Dios le mostró al instante que algo grande venía para el menor, no para el mayor. Y escogió echarle la bendición al menor. O sea, ¿qué me declara esto a mí? Lo primero que me muestra es que desde los tiempos antiguos, desde el libro de los Génesis, la imposición de manos por el ungido de Dios era catastróficamente esencial. O sea, era algo que José, cuando se enteró que su padre estaba enfermo, soltó lo que tenía: yo tengo que buscar la bendición de mis hijos. O sea, era como que ellos sabían, si su padre llegaba a fallecer sin echarle la bendición, era una pérdida catastrófica. Y ahí es donde vemos, hermanos, el poder de la palabra del ungido de Dios. Que esto que estamos hablando es de una autoridad delegada. La palabra delegada, recuerda lo que significa cuando hablamos en el comienzo, ya, significa una autoridad que Dios te está hablando y tú eres el canal de comunicación. Hoy en día, si se dieron de cuenta por el estrés que teníamos respecto a todas las preparaciones que estamos haciendo hoy en día, pues tuvimos que delegar trabajo, responsabilidades desde anoche. Y me reuní con los jóvenes, con 2 o 3, les expliqué exactamente qué estamos haciendo y le dije: hermano César se va a encargar de esto, hermano Darío de aquello, para poder tratar de disminuir el tiempo. Eso es delegar. Entonces Dios le estaba delegando a sus antepasados, a sus patriarcas, esa responsabilidad y nadie se la podía quitar. Es decir, hermano, te iba a decir algo. Amén. Buen ejemplo, porque es un ejemplo bíblico. Amén. Nosotros, pues, la palabra es la que nos habla. Y detrás de todo esto hay un significado espiritual muy grande. Amén. Y lo compartimos nosotros hoy en día y es lo que practicamos. Amén. Pero todos estos ejemplos nos enseñan que Dios tiene un propósito de delegar una autoridad hasta llegar a Jesucristo. Amén.
Porque acuérdense que no tan solo están delegando autoridad, pero el linaje de promesa desde Eva hasta su hijo, su tercer hijo, ¿cómo es que se llamó? Caín, Abel, y el tercero es Seth. De ahí sale el linaje, porque eso es lo que vemos en el libro de Mateo. Pero entonces esta autoridad no venía simplemente por palabra, sino venía por imposición. Y así continuó hasta que llegó a Jesucristo. Pero ahora en Jesucristo Él delega una autoridad completamente similar, porque delega a los apóstoles y los apóstoles comienzan a delegar. Y si nos ponemos a pensar, lo que tenemos hoy es una delegación desde entonces. Desde el libro de Génesis. Y un punto que quiero traer para salir de este punto rápido, ¿verdad? Recuérdense en esto, hermanos. José, ¿verdad? José tenía llamado. ¿Ustedes lo creen, hermanos? Los que conocen la historia de José sabían que Dios, desde la juventud, le estaba dando sueños y visiones a José. Los separó de su familia. Conocen la historia, o sea, no tengo que entrar en detalle. José era un hijo de Dios, para ser claro. José, Dios le revelaba sueños. ¿Se recuerdan los sueños de Faraón? O sea, Josué tenía, pero no porque tenía llamado, no porque era un hijo de Dios, era que Dios le iba a delegar todo a él. José tenía que traer sus hijos a su padre, a su patriarca, para que le echara la bendición. Dios le mostró algo al ancianito que estaba cerrándose sus ojos en la vejez, que no le plació a Dios mostrárselo a José sobre el futuro de sus hijos. Entonces ahí regresamos al punto que el hermano Antonio y la hermana Soto estaban trayendo, que es que no porque usted tiene el Espíritu Santo significa que la jerarquía de Dios se va a eliminar. O sea, no porque usted hable lenguas, no porque usted tiene dones, no porque usted tiene, talento. Comparémonos con la vida de José, cómo Dios lo usaba grandemente. Y con todo y eso, tuvo que agarrar a sus hijos y correr hacia el siervo de Dios y decirle: pon tus manos, échale la bendición, la imposición de manos, que es esencial, hermanos. Y ahí donde vemos que José estaba disgustado: papi está ciego, ¿qué le pasa a papi? Si este no es el primogénito. O sea, me imagino que la mente, si lo comparo con la humanidad hoy en día, José era un ser humano común y corriente, y me imagino que tiene que haberse acostado un día esa noche y dijo: papi está loco. Así somos, hermanos. Cuando no entendemos, o sea, yo soy pastor, pero mi padre es un pastor. Y te miento si no te digo que hubieron muchas ocasiones que yo sé: pero ¿qué le pasa a papi? El tiempo después me di cuenta: wow, tenía razón, sabía lo que estaba hablando. Qué pena que yo en ese momento no pude apreciar la sabiduría de su vejez, porque en nuestra ignorancia, pues nosotros no sabemos lo que Dios le está mostrando a él. Bueno, voy a pasar a la próxima, hermanos. Dice: el denominador común entre Isaac, Jacob y Moisés, es lo que vamos a hablar ahora. Y me encanta, hermano, porque cuando hablamos de un denominador común, estamos hablando de algo que los une, estas tres historias. Dice: Moisés delegó autoridad a Josué. Deuteronomios 34:9. Lo voy a pedir si alguien me lo puede leer. El primero que lo encuentra me responde con un amén. Y seguimos invitando a los que nos están viendo a través de las redes sociales, hermanos, que busquen sus Biblias. Si quieren poner comentarios, preguntas, pues siéntase en libre. Hermana Cintia creo que está monitoreando las redes sociales. No sé si Darío puede también monitorearlo por YouTube, por si alguien pone un comentario o una pregunta. ¿Quién no tiene más? Deuteronomios 34:9. Lee, hermano. Deuteronomio 34:9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Wow, ahora brincamos
un par de generaciones para adelante, estamos hablando de más de 400, quizás casi como 500 años, si mi memoria no me falla, y vemos Moisés, mentira, estamos hablando como 600 años, y vemos Moisés, su ministerio ha envejecido, está a punto de que Dios lo traslade a una nueva dimensión fuera de esta tierra, y mira cómo se expresa en Deuteronomio 34. Había una última responsabilidad que le correspondía a Moisés. Sacó el pueblo de Israel de Egipto, cruzó el Mar Rojo, los doctrinó frente a la península de Israel, los regañó, los llenó de cocotazos. Ustedes conocen la historia. Estableció el tabernáculo en el desierto. ¿Qué no hizo Moisés? Finalizando su ministerio, uno de los últimos capítulos de los Pentateucos, tenía una responsabilidad más que tenía que hacer. Y aquí lo declara en Deuteronomio 34. Ahora dice, Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Mira qué bonito es la autoridad delegada de parte de Dios, hermanos. Dios está honrando los años que sacrificó Moisés con el pueblo, que si usted conoce la historia, hermanos, no fueron fáciles. Perdió su entrada a la tierra prometida y la lloró. Y conoce la historia, sabe que Moisés le rogó a Dios y Dios le dijo, no me traiga más el tema. O sea, lo castigaron por un coraje que pasó con el pueblo. O sea, pero sin embargo, con todo y eso, ahora vemos a Moisés, donde Dios le colma a su sucesor con sabiduría por la imposición de manos del siervo de Dios. Si Dios hubiera querido, lo hubiera podido haber hecho sin imposición de manos. Pero a Dios le plació para que mantengamos la humildad, para que respetemos la jerarquía espiritual que Dios establece. Mira lo importante que es la imposición de manos del escogido de Dios. Y lo interesante de estos ejemplos que estamos trayendo, le voy a leer, dice, Isaac, Jacob y Moisés, cuando la vejez y los años están a punto de cerrar sus ojos, utilizaron la imposición de manos para transferir la unción de su legado y leyenda sobre sus sucesores. Recuérdense que ustedes van a escuchar esto anteriormente. Cuando hablamos de la imposición de manos, quiero anclarme por un par de minutos y despedazar la frase, una transferencia de poder. Entonces, cuando estábamos hablando de los temas que estamos despedazando ahorita, la diferencia entre orar juntos y imponer manos, usted lo primero que tiene que saber es que hay una transferencia de poder. O sea, que Dios está físicamente, o sea, el acto de imposición de manos. Si usted lee el libro Los Dones del Espíritu, me encanta la forma, hermanos, sobre lo que el hermano Brunel lo describe, porque dice es un acto visible, físico, de lo que está ocurriendo en lo espiritual. Tiene que haber contacto físico para que Dios permita esa transferencia, para que los que piensan que esto es algo simplemente simbólico, que no lo es. O sea, Dios está honrando la leyenda, como dijimos anteriormente, los años de ministerio del siervo Moisés, que dedicó en esa iglesia, en ese pueblo, y lo está honrando a través, espérate, y dice la Biblia que es lo que me ministró, que Dios le dio sabiduría, el espíritu de sabiduría. Eso es lo que yo decía, hermano Rubén, que era que la responsabilidad que tenía Moisés, ahora yo creo que la oración de Moisés de seguro que fue, Señor, dale la fuerza o la sabiduría como tú me la has dado, para que él entonces pueda continuar ahora guiando el pueblo que Dios le había dado. O sea, en otras palabras, necesitaba Josué
esa imposición de mano para él sentir, ¿verdad?, que el respaldo de Dios iba con él. Y hermana mía, me encanta también que, hermano, para hacer la voluntad de Dios, Dios había llamado a Moisés para una responsabilidad bastante grande. Creo que todos estamos de acuerdo con eso, hermanos. Pero luego, después de Moisés, ahora Dios llama a Josué para una responsabilidad más grande. O sea, y si leen el llamado de Josué en el capítulo 1, creo que es, o capítulo 7, no me recuerdo exactamente, donde varias ocasiones le dice: mira que te mando, que te esfuerces, solamente te pido que te esfuerces, o sea, le está diciendo: oye, tu tarea no es fácil. Y eso es lo esencial, pero a través de la imposición de manos, Dios le dio un espíritu de sabiduría. Y a veces, hermano, cuando alguien se adelanta a la jerarquía espiritual o a la autoridad delegada de parte de Dios, andan sin sabiduría espiritual. Quizás tienen el llamado de nosotros. Quizás tienen el Espíritu Santo. Quizás el propósito de Dios es que ellos se encaminen en esa ruta. Esa puede ser la voluntad de Dios. Pero a veces los impulsos y las emociones nos provocan adelantarnos y nos olvidamos lo importante que es lo que representa la imposición de manos, que es la autoridad delegada de parte de Dios. Es Dios diciéndote, dándote luz verde. Y no solamente que está recibiendo un permiso espiritual por el líder del pueblo, no, hermanos. Está recibiendo una autoridad espiritual, que es más esencial. Está recibiendo algo que como único lo podemos sentir es a través de la imposición de manos. ¿Por qué estoy centrándome en esto? Porque esto no es solamente cuando estamos usando los ejemplos de Isaac, Jacob y Moisés, pero también cuando Dios lo está usando para imponer manos sobre una persona, deberíamos estar conscientes, hermana mía, de lo sagrado que esto es para Dios. O sea, y hay veces, contestándole la pregunta a la hermana Catalina, hay ciertos líderes que ya han sido asignados con permiso pastoral, o sea, la autoridad ya ha sido delegada para que ellos pongan manos sobre las personas. Y por eso es que a veces Dios puede, como dijo la hermana Catalina, ministrar el corazón de una sierva y en esos momentos decirle: vete y ponle manos sobre este individuo. O sea, si yo estoy 100% de acuerdo que lo que está haciendo la hermana Catalina está en el canal correcto de Dios. Ahora, si tú me traes un ejemplo, que fue el que me trajeron hace un par de semanas atrás, si tú te apareces a la iglesia, a mí me pasó hace como 5 años atrás, si no me equivoco, cuando estábamos en Manhattan, un individuo que se congregaba con nosotros años atrás, nos vio que estábamos haciendo un evangelismo por los trenes con los jóvenes y logró a través de las redes sociales buscar la locación de la iglesia, las horas de servicio, se apareció en la iglesia y se derramó la gloria de Dios grandemente en el servicio, y el individuo se emocionó tanto, se recordó cuando estaba en la iglesia y todo, y estaba ya casi listo para comenzar a poner manos por las personas y orar por todo el mundo. Tiene que tener cuidado. Eso es un desorden. A lo contrario, puede adquirir una maldición y un castigo de parte de Dios, que nos vamos a darle cuenta más luego. O sea, ahí sí yo no estoy de acuerdo. Pero sí, usted como líder, la Biblia dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Lo primero que todo hijo y hija de Dios tiene que aprender a identificar es a reconocer la voz de Dios. Es lo primero, hermanos. Cuando Dios te está hablando. Para saber cuando es Dios que te está diciendo pon tu mano y reprende o ora o lo que sea, pon tu mano, y saber cuando el enemigo te está diciendo no lo hagas. El ejemplo que estaba en la mano, no lo hagas, te va a regañar el pastor, no lo hagas. Yo soy un pastor y amo mi organización. Donde quiera que yo vaya, por respeto de ética ministerial, estoy supuesto a identificarme si voy a visitar una iglesia con el pastor que voy a estar visitando. O sea, es simplemente ética que se hace eso.
O sea, que rápidamente saben que soy un pastor. Te pueden identificar si van a los registros de nuestra organización, si eres licencia local, licencia general, licencia de ordenación, o sea, saben hasta los años que llevan en el ministerio. Ahora, ¿qué significa eso? Con todo y eso, cuando yo voy a una iglesia y hacen un llamado del altar, si el pastor de esa iglesia no me da permiso, yo no me atrevo a poner mano, aunque yo sea pastor. A no ser que sea una persona de confianza, ¿sabes? Que nos conocemos por años y ya yo tengo la confianza de que ya la gente sabe quién soy. ¿Por qué? Porque ahora, aunque yo soy pastor, yo no soy el pastor de esa iglesia. O sea, es bastante sagrado, ¿no? La hermana iba a decir algo. Sí, quería comentar, ahí como dice la autoridad delegada, que esto significa que Dios elige a determinadas personas para que lo representen y ejercen su autoridad. Mi opinión, pues, es también como que cuando Dios elige a alguien, pasamos un proceso en el cual él nos va separando. Como dice, esto no quiero que tú hagas, ven por aquí. O sea, nos va guiando. Y como dijo, para un ejemplo que yo lo he pasado con mi esposo fue cuando, para que él tomara la licencia de ministro, pasó un proceso en el cual pasaron varios años hasta que el pastor perdón, dio la autorización, y para que llegara a esa firma, el pastor tuvo que ver todos esos años cómo su oveja ha estado trabajando dentro de la iglesia y todo, como dice el pastor, las reglas, normas, pero es un proceso. Al principio, para mí personalmente, cuando uno le empieza a servir al Señor, no nos gusta porque estamos, como dice, con tradiciones, ¿no?, atadas a lo que nos enseñaron nuestros pasados. Pero cuando uno sigue el camino del Señor y uno se da cuenta y mira hacia atrás todo lo que uno dejó y hasta dónde el Señor nos tiene hasta el día de hoy. Entonces yo quería añadir eso, que es un proceso para todas las cosas del Señor, y donde nos quiere tener el Señor, para cualquier ministro o liderazgo hay un proceso en el cual siempre nuestro líder está observando. Amén, eso es un punto esencial. Voy a pasar rápidamente, hermanos, a la próxima parte. En la próxima página simplemente me ministró tanto el tópico que estamos hablando que puse dos fotos. El de la mano izquierda es cuando hicieron la instalación de mi papá. No me voy a tratar de recordar los años, creo que fue en 1985. Creo, no me recuerdo exactamente. Digo, no sé, porque yo me veía bastante joven ahí. Bastante guapo, quería. Y a mano derecha pues, está la instalación nuestra que pasó un par de años atrás. Entonces, en ambos, hermanos, utilizamos la costumbre de la imposición de manos. Y lo bonito de estos dos casos es que el hermano Meléndez, que era el pastor del paro, fue el que ungió al hermano Andino, y el hermano Andino, que era el pastor del paro, fue el que puso su mano sobre mí. Y orar que esa, ¿cómo se dice? Que esa costumbre no se pierda. Isaac le puso la mano sobre Jacob, Jacob le puso la mano sobre Efraín. O sea, que es una costumbre bastante bíblica y bonita. Entonces, vamos a pasar a la próxima, que dice la transferencia espiritual. Dice, el día, la misma nosotros, si uno lo puede leer, dice que él domina el español, dígase mejor que yo. Amén. Estamos en la transferencia espiritual. En el día de la expiación, estamos leyendo Levítico capítulo 16, versículo 21. En el día de la expiación, el sumo sacerdote usaba 2 cabras para expiar los pecados del pueblo. Él sacrificaba la primera cabra, entonces puso sus manos sobre la segunda cabra, confesó los pecados del pueblo y dejó escapar a esta cabra en el desierto. Esta cabra expiatoria simbólicamente expiaba sus pecados para nunca más ser vistos. El denominador común a través de estos ejemplos es el simbolismo de la transferencia espiritual. Jacob transfirió bendiciones a sus nietos, Moisés transfirió autoridad y unción a su sucesor, el sumo sacerdote transfirió pecados del pueblo a la cabra expiatoria. Estas cualidades no fluían mágica o físicamente por medio de las manos,
pero la imposición de las manos representaba lo que Dios haría espiritualmente, haciendo visibles los actos del Dios invisible. Es decir, para nosotros, ¿quiere decir algo? Bueno, la escritura de Levítico 16:21 es bien interesante, porque una de las cabras era puesta en libertad. Amén. Y eso pues era algo que yo no sabía hasta que lo había leído. Y pues vemos como dice la escritura que él puso sus manos sobre la segunda cabra y confesó los pecados del pueblo. Amén. Entonces, por eso cuando vemos a Jesucristo, Juan el Bautista dice aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces vemos una transferencia, vemos una representación de lo que Dios ya había dado un comercial en el Viejo Testamento y ahora lo está haciendo a través de Jesucristo para hacernos a nosotros entender lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Amén. Y por el mundo entero. Y lo que me llama la atención, hermano Soto, de esto, es que para que veamos que no solamente lo bueno se transfiere. Eso es lo que dice Levíticos. Y esto no fue una costumbre, esto a que se inventaron, eso fue orden de Moisés de parte de Dios. O sea, ellos tenían que confesar los pecados y se transfería el pecado a la cabra, al animal, y después cogían el animal y lo soltaban, que representaba que el pecado que yo confesé se transfería. Eso me da a entender a mí, por eso es importante y es sagrada la imposición de manos. Porque de la misma forma, que es lo que les estamos trayendo, de la misma forma cuando yo hago un contacto, ¿verdad? Sobre el individuo, el alma, ¿verdad? La persona se puede transferir de mi poder, de mi fuerza espiritual y hacer un impacto en esa vida, ¿verdad? Que es lo correcto, es lo que queremos, pero lamentablemente, si no estoy bien delante de Dios, trabaja viceversa. Las cargas, los demonios, las luchas también pueden hacer daño para este lado. Le doy un ejemplo rápido. ¿Quién se recuerda del voto nazareno? ¿Sabe lo que es el voto nazareno? Se recuerda que no se le permitía al nazareno tocar cadáver o difunto. O sea, era una condenación. O sea, para que vean el poder que hay cuando Dios te dice, no toques, no pongas las manos. O sea, así de sagrado es la imposición de manos, hermanos. Y vamos a pasar a la próxima escritura. Le voy a leer dos escrituras que dicen en el Salmo 37, 23 al 24, dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Y 1 Timoteo 5, 22 que dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participe en pecados ajenos. Mira cómo se está expresando el apóstol Pablo a su, vamos a decirle, su sucesor o su hijo espiritual, Timoteo. Le dice, no vayas poniendo manos a lo loco. O sea, y le dicen por qué, para que no participes de pecados ajenos. Nosotros tenemos un testimonio en esta iglesia, una hermana que habla de más de 25 años atrás, cuidados y 30, apenas comenzando la iglesia, yo era apenas un niño, y me recuerdo esta historia, hermanos. Había llegado una hermana a la iglesia, la hermana Margot, y ella pues se estaba congregando con nosotros, había recibido el Espíritu Santo. No sé si la hermana mía llegó a conocer a la hermana Margot, había recibido el Espíritu Santo. Y la había bautizado en nombre de Jesús, o sea, todo marchaba bien, pero lamentablemente surgió algo que la hermana llegó a la iglesia y lamentablemente pues llegó con un demonio que la estaba atormentando y pasó al altar y comenzaron a orar por ella. Y me recuerdo que hubo una confusión pequeña donde ciertas personas pensaron que ella estaba hablando lenguas y que Dios la estaba tocando, que era una bendición espiritual. Pero el pastor había identificado que era una reprensión. Y el pastor le llamó la atención a unas personas que estaban orando por ella
Y cuando el pastor puso la mano sobre la frente, yo era un niño, hermano, pero me recuerdo la historia como si estoy viendo una película. Cuando el pastor puso la mano sobre ella y reprendió, se manifestó el espíritu que la estaba atormentando. Y cayó ella al piso. ¿Te recuerdas esa historia? Y entonces después fue que ella confesó que ella, pues ignorantemente, no sabía, estaba visitando las iglesias de su vecindario. Y en una de las iglesias habían reprendido un demonio. Y el demonio le dijo, ¿sabes qué? Yo me voy con ella. Y la trajo a la casa, a la iglesia. Digo, gracias a Dios por trajo a la iglesia. Pero para que veamos lo sagrado que es esto, hermanos. Cuando nosotros por los impulsos pues nos adelantamos. Yo siempre exhorto al grupo que trajo la hermana Catalina y la hermana Soto. Ojalá y nunca perdamos ese temor, ¿verdad? Y ese respeto hacia la imposición de manos. Pero tampoco queremos, que es el punto que trajo el hermano Antonio, de que el enemigo nos robe la autoridad que Dios nos ha dado. Que por algo Dios te ha dado ese poder, esa autoridad. Si el pastor le ha dado a usted permiso imponer manos, hermanos, imponga manos en el nombre de Jesús. No se detenga. Ahora, obviamente usted sabe que usted, número uno, entiende la responsabilidad de lo que es imponer manos. Usted debe prepararse espiritualmente, orar, ayunar. Sabe que este domingo te toca imponer manos sobre las personas, que no se convierta en una rutina, sino que te esfuerce, que luche. Señor, yo quiero que usted no sabe quién va a llegar a la iglesia. Esto es una iglesia pública, las puertas están abiertas. Puede que no sean miembros, puede que sea una visita que se aparezca de repente y que usted tenga que imponer manos. No sabe con qué demonio está luchando esa persona. Y Dios lo quiere utilizar así para traer liberación a esa vida, a esa alma. Y también me anclo en esto. Tampoco queremos de que se estereotipe que porque hacemos un programa y tenemos a la hermana Catalina y a la hermana Alicia como ministrando en el altar, eso significa que el hermano Antonio no puede pasar al frente y orar por una persona. No, hermano. Todo lo contrario. Si Dios te lo pone en tu corazón y tú ya sabes que tú tienes permiso pastoral para imponer manos. Por eso, hermanos, y déjame explicarle esto. Y lo vamos a hacer hoy en el servicio, si Dios lo permite. Por eso cuando comenzamos el año, ¿verdad?, hacemos las elecciones. Y cuando las personas ya van a ministrar, saben la responsabilidad que va a ser para el año 2022, llamamos al frente a las personas. ¿Y qué hacemos? Y ponemos las manos sobre ellos. Estamos pasando una autoridad legal. O sea, le estamos dando la bendición pastoral de la iglesia. O sea, y por algo hacemos eso, hermanos. Los estamos autorizando para que usted pueda, si no tiene que ser el pastor el que pase y ponga la mano en la frente. Yo tuve una visión hace como un par de meses atrás, creo como un año atrás, donde Dios me mostró un evento que iba a suceder. No lo entendía en el momento, se lo conté a mi esposa, pero me recuerdo hasta el sol de hoy que una de las cosas que Dios me dijo fue: no le eche la bendición. Me dijo claro, no le des la bendición. Pase lo que pase, no le dé la bendición. O sea, Dios me fue claro en la visión. Si no entendí nada, entendí esa parte. Y era una persona bien pegada a mí. Pero Dios me fue claro, no le dé la bendición. Yo me tardé como 2 años y medio, cuidado si 3, para entender por qué Dios no quería que yo le diera la bendición. El evento pasó, se cumplió al pie de la letra como Dios me lo había mostrado en visión, pero la parte de la bendición se quedó dando vuelta en mi cerebro. Y cuando la conversación se despertaba en el vehículo, o entre mi esposa y yo decía, pero me tengo que quedar anclado en lo último que me dijo Dios. No entiendo por qué, pero Dios me dijo, no le dé la bendición. O sea, y a veces Dios, hermano, eso no es solamente para el pastor. Van a haber momentos que Dios, si ya usted está autorizado de parte de Dios, de parte del pastor, Dios le va a decir, hermano, pon su mano en el nombre de Jesús. Amén, hermano Rubén. Y también nosotros no conocemos la necesidad de las personas que vienen a la iglesia, ¿verdad? Y muchas veces, como decía mi hermano Antonio, amén, una imposición de manos que Dios le deja sentir a usted es porque Dios está viendo la necesidad de esa persona.
Y no solamente tiene que ser solamente para liberación, sino que también es muchas veces porque tienen vicios o problemas emocionales o también necesitan un empuje para acercarse al Señor. O sea que nosotros no conocemos la necesidad de esa persona con que ha venido, pero sí sabemos que tiene una necesidad. Y nosotros como líderes, como llenos del Espíritu Santo, tenemos que estar alerta, ¿verdad? Para nosotros suplir esa necesidad, porque para eso estamos aquí. Nosotros somos, como dice la palabra, somos servidores, somos siervos que servimos para cualquier necesidad que cualquier individuo entre por esa casa, amén, por esa puerta, amén. Amén, si me permite, muy importante, hermano. me hizo una recordación, es como dice, no es una iglesia pública, aquí puede entrar cualquier persona y tenemos que estar listos en todo momento. Lucas capítulo 10, versículo 18 o 19 dijo el Señor: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Eso es una palabra para todos los discípulos del Señor. Pero si nosotros no estamos vigilantes, como nos dice la Escritura, el adversario viene a devorar. Y pues cuando el pastor dijo iglesia pública, me recordé en una ocasión que terminó el servicio y pues estábamos en el momento de cena, compartiendo, comiendo, y la mayoría de las personas de la iglesia se fue. Y pues me quedé yo con mi esposa y un pequeño grupito hablando. Y solamente éramos 2 líderes que estábamos sentados. Y de momento subió un hombre y se sentó. Y está preguntando que si la iglesia, que si está abierta. Y pues nosotros, no, está cerrada, vamos a terminar. Pero venga, siéntese con nosotros, vamos a comer. Y el hombre se sienta y comienza él como lo siento nervioso. Y le ofrecemos comida, le hablamos, no quiere comer, y de momento él dice: es que tengo que confesar algo. Y de los bolsillos sacó y puso encima de la mesa drogas y cigarrillos y cuestiones. Y yo me miré con el otro líder y los jóvenes que estaban ahí, como no sabían, se asustaron. Entonces ya aquí algo no está bien. Pero él está diciendo: oren por mí. O sea, él está pidiendo ayuda. En ese momento nosotros tenemos que sacudirnos y bueno, Señor, en el nombre de Jesús, ya yo en mi mente estaba repitiendo, bueno, cualquier cosa que yo, si estoy mal o no, ahora mismo, Señor, te pido perdón y ayúdame, porque estoy viendo una necesidad. Entonces veo que todos están mirando qué vamos a hacer. Entonces le dijimos a los jóvenes: échense para atrás, yo voy a orar con el hermano, ustedes no van a orar. Y hermano, ni le pusimos mano en el hombro y el hermano le puso mano en la cabeza. Y ese hombre brincó de la silla, cayó al suelo y su rostro le cambió. Y empezó su lengua a moverse, los ojos se le pusieron hacia atrás y se le pusieron rojos y empezó a gritar coherencia. Y en el momento a él y yo, en la autoridad del Espíritu, reprendimos lo que sea que tenía y fue liberado. Pero lo que quiero decir es que era un momento que no estaba en nuestros planes. Simplemente él entró con una necesidad y entendió ese hombre que nosotros teníamos algo que otro no tenía. Amén. Amén. Entonces, eso quería compartir por el testimonio de que estemos pendientes y siempre listos para ayudar. La Biblia nos manda que debemos estar siempre preparados. Igual en esta última parte que tú voy a terminar. Dice: convertirnos a Cristo no nos da la facultad de tener toda la autoridad para hacer cualquier acto dentro del reino de Dios según nos parece, o permitir que nuestras emociones o impulsos sean los que sean los que están delegando nuestras autoridades y llamadas. Y con esto voy a terminar, hermanos, y después el próximo domingo pues continuamos con la próxima parte, la parte 2. Es importante, hermanos, que entendamos, porque esto es un tema bien común. Muchas personas, lamentablemente la semana pasada, para que me recuerdo, recibí una llamada
de una persona, un amigo mío, no es de nuestra iglesia, que está apenas gateando el evangelio, y me dijo que él entró a una iglesia y lo votaron porque pues él le dijo al pastor que está predicando una doctrina falsa. Y bueno, lo corrieron de la iglesia. Entonces, no estoy cuestionando si Dios le habló o no. No estoy cuestionando si tiene llamado o no. Pero sí cuestiono si la autoridad se la había delegado para expresarse de esa forma. Y un punto que me anclo, y con esto termino para buscarle el hambre para el próximo domingo, y es que no todo el tiempo que Dios te da una visión o un llamado es para que usted reaccione. Le voy a dar un ejemplo. Josué se hubiera evitado muchos dolores de cabeza si no lo hubiera contado a sus hermanos que Dios le mostró a él que Dios le mostró a él que ellos le iban a servir a él, incluyendo a su papá. ¿Usted no cree, hermano? Se podría haber evitado un dolor de cabeza si hubiera refrenado la lengua. Pero él fue corriendo, papi, ¿sabes qué me dijo Dios? Dios me dijo que tú vas a ser siervo mío. El primero que se molestó fue el viejo. Mira, está loco. Aunque era Dios que le había hablado. Bueno, hermano, gracias hermanos a todos. Saludos a los que están conectados a las redes sociales. Si hubieron errores, no sé, no me han dicho todavía el informe, pero les pido que nos disculpen. Si quieren apoyar este ministerio, les invitamos en varias formas de apoyar. Número 1, más que todo, su oración. Número 2, le pedimos que comparta, que dé like, que dé share, que se suscribe. Hoy estamos probando YouTube. Estamos ministrando en vivo por 2 plataformas o 3 y queremos ver cómo sale. Pero le invitamos que este mensaje usted pueda compartir este estudio bíblico y vamos con un pequeño receso, pero más luego en 1 hora o 40 minutos vamos a regresar con el servicio evangelístico que también va a ser en vivo. Dios bendiga a todos, hermanos. Vamos a hacer oración para nosotros, para orar no solamente por los hermanos que están presentes, sino también oramos por las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Gracias por los mensajes, los comentarios. Y bueno, el próximo domingo pues haremos renombre de los comentarios y preguntas que tengan. Amén, hermanos. Hermanos, Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, por el entendimiento y la sabiduría que nos estás otorgando en esta hora con este material. Te doy gracias, Señor, por los oyentes, plataformas sociales que se nos están anexando, y en el nombre de Jesucristo que esta palabra que ha sido enseñada en este día permanezca en nuestros corazones. Señor, guíanos a toda verdad. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de servirte, y pedimos, Señor, que todo lo que hemos oído hoy sea plantado y que sea sembrado en tierra firme y que dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús te damos las gracias, la honra y la gloria. Gloria a Dios. El próximo domingo continuamos con la parte 2 de la autoridad delegada y vamos a hablar de 250 líderes llenos con la unción de Dios, llamados de Dios, que se enfrentaron a un siervo de Dios, y vamos a ver cómo la película se desarrolla. Amén. Dios bendiga, hermanos.